¿Qué haríais si pudierais vivir para siempre, pero el amor de vuestra vida no? ¿Renunciaríais a la eternidad por una sola vida verdadera? Hoy abrimos las puertas a una historia que no es solo un canto élfico, es una pregunta que arde en el corazón humano, porque en la leyenda de Beren y Lúthien no se juega solo la suerte de la Tierra Media, se pone a prueba el valor de elegir, de amar, de vivir sabiendo que todo tiene un final. Vámonos en un viaje hacia lo imposible, donde la inmortalidad no vale nada si no se comparte. Bienvenidos al vuelo del cometa, somos Álvaro Aparicio, escritor, y Diana Soriano, juglar 2.0, y estamos hoy en un programa sobre Tolkien, quizás el primero de muchos, pero creo que el primero general. Creo que nunca habíamos hablado de Tolkien, así que... Bueno, teníamos uno para mecenas, ¿no? Es verdad, cuando Tolkien... Hace 1500 años. Cuando yo no estaba, yo por formar parte de ese tema, no. No, en aquel entonces era simplemente una abstracción en mi cabeza, pero en aquel programa para mecenas hablamos de cómo Tolkien se enfadó muchísimo porque hablamos de mediados del siglo XX, editorial Ace Books, Estados Unidos. Una persona muy relevante dentro de la ciencia ficción norteamericana decide coger los derechos de El Señor de los Anillos y, sin pagarle nada a Tolkien, publicarlos en Estados Unidos. Si queréis saber más, os vais a iVoox y nos apoyáis. Vamos a meternos ya con la movida. Para empezar, número 1, nuevo certamen de microrelatos abierto hasta el 4 de junio. Para participar solamente tenéis que entrar al Patreon y buscar la publicación en Chinchetada. Ahí está todas las bases. Al final de este programa leeremos los comentarios en iVoox y en YouTube y anunciaremos algo muy especial: Fantarquía. ¿Qué es Fantarquía? Ahora mismo es un nombre, pero cuando lo explique será mucho más. Y vámonos, Diana, con la presentación. ¿De qué va esto de Beren y Lúthien? Porque hay muchas historias de amor en la literatura, ya lo sabemos, ¿no? Algunas trágicas, otras dan arcadas, otras pues dan pena y otras tienen esta carga, muy pocas, mítica. Sí. Arcadas. Sí, continúa, no te quiero interrumpir. Arcadas. Puedes continuar. He dicho arcadas porque puede ser un amor muy intenso, que da arcadas, ya sabes. Vale. Bueno, no sé yo quién os lo diga. Emocional, esta carga emocional mítica y casi litúrgica de Beren y Lúthien. No Lúthien, que yo no sé de Lúthien. Porque no hablamos solo de un romance entre un humano y una elfa en un mundo de dragones, dioses renegados y joyas malditas. No. Oh. Hablamos del relato más íntimo, más personal y más emocionalmente arriesgado que el señor J.R.R. Tolkien escribió jamás. Efectivamente. Y para colmo lo metió en mitad del Silmarillion, ese libro que parece un grimorio bíblico con árboles de luz, elfos traumatizados, todos, y cataclismos pues cada 10 páginas, aunque menos explicado que aquel valle de allí, que es tan hermoso. Y allí, entre tanta pompa y tragedia, florece una historia de amor, pero no una cualquiera, esa que es tuya y que tú pones por escrito. Vale, hoy quiero que sepáis que no hay que darle de comer a Diana después de las 12 ni bañarla. Bueno, quiero que sepáis que alguien le ha dado de comer a Diana después de las 12 y la ha bañado. Wow. Lo han hecho ya, o sea, ya estamos todos de pie. Redes sociales, bueno, el cometa, hoy tengo miedo. Twitter, Blue Sky, Threads, Instagram, somos Bueno el Cometa en todas partes, página de Facebook incluida. Estamos en Twitch emitiendo en directo y esto, aparte de publicarse en iVoox, se publicará en YouTube. Así que estamos por todas partes, pero donde más activos estamos con diferencia es en esas catacumbas telegrámicas. Grupo de Telegram, descripción en el programa donde se publique. Aquí en Twitch no, porque el Twitch, si habréis observado, está antiguo, está medio muerto, hay que actualizarlo. Lo estoy diciendo para que nadie venga a ver mi cagada, ¿verdad? Patreon. Bueno, únete a la comunidad y ayúdanos a elegir el tema del siguiente programa. Ayúdanos en general a seguir existiendo. Vamos a meternos ya, si os parece, damas y caballeros, dejaremos para el final lectura de comentarios, explicación de lo que es Fantarquía, que es un anuncio, por cierto, no le quiero dar mucho boato porque es un spoiler, pero realmente tiene mucha amiga y mucha masa madre ahí pendiente de amasar. Así que vamos a meternos ya con el programa de hoy, Beren y Lúthien. Vámonos a la Tierra Media. Porque en el vasto y complicado universo
de la Tierra Media, donde los árboles hablan poco, pero los elfos lo hacen mucho, como Diana al día de hoy, hay una historia que brilla con luz propia, como un Silmaril en mitad de la noche primigenia, en la que las estrellas eran la única luz que alumbraba. Se trata del romance legendario entre Beren y Lúthien. Voy a decir bien a partir de ahora, gracias Diana. Uno de los cuentos más antiguos y queridos del legendario de J.R.R. Tolkien. Y sí, cuando decimos legendario, no lo decimos como quien habla de su equipo de fútbol favorito, que por cierto odio el fútbol, sino en un sentido épico, ancestral y profundamente conmovedor. Para situarnos, estamos en 1917. Europa lleva, como no, años en guerra. Tolkien tiene 25 años, acaba de casarse con Edith Bratt, tras una historia de amor complicada, y ha sido enviado al frente. Termina en el Somme, un lugar que hoy suena a trauma colectivo. Enferma de fiebre de las trincheras. Lo evacúan y durante su convalecencia comienza a escribir. Y entonces ocurre la escena fundacional. Edith, su mujer, baila para él en un bosque. Es literal, tal cual. Tolkien la ve danzando entre las flores blancas y en ese instante en su cabeza nace Lúthien. Así de sencillo, así de poderoso. Lo dijo él mismo. Esa imagen dio origen a la historia. En ese mismo año, cuando empieza el cuento de Tinuviel, ¿lo he dicho bien? ¿Es Tinuviel? Querida... Tale of Tinuviel, sí. The Tale of Tinuviel. La primera versión del relato escrita en verso octosílabo inglés. Porque si Tolkien... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si Tolkien sabía complicarse la vida, también sabía disfrutarlo. A lo largo de los años 20 y 30 sigue trabajando en la historia, la reescribe en prosa, le da más peso narrativo, la entrelaza con su creciente mitología. Y así nace Beren y Lúthien, tal y como la conocemos. Un relato que no solo forma parte del Silmarillion, sino que es su corazón emocional. Lo curioso es que nunca publicó una versión definitiva en vida. Aunque los fans conocieron la historia gracias a El Silmarillion en 1977, editado por su hijo Christopher Tolkien, lo cierto es que la historia estaba viva desde hace mucho antes. Tolkien escribía y corregía, cambiaba nombres, fechas, linajes, era un culo inquieto. Todo con esa mezcla de perfeccionismo y temor a cerrar lo que sentía más suyo. Publicó El Hobbit en 1937, El Señor de los Anillos entre 1954 y 1955, pero Beren y Lúthien quedó como una joya sin terminar del todo, aunque siempre presente. En 2017, exactamente 100 años después de aquel primer manuscrito, se publicó por fin el libro Beren y Lúthien, con varias versiones del cuento, tanto en verso como en prosa, y un aparato crítico que permite ver su evolución. Para los lectores fieles de Tolkien fue como abrir una cápsula del tiempo. Por fin se podía leer el relato con todos sus matices, con su ambigüedad, con su intensidad poética intacta. Empecemos con las presentaciones. Beren es un hombre mortal de la casa de Beor, hijo de Barahir, un tipo valiente, curtido en guerras y sin muchas esperanzas en el amor hasta que ¡zas! Entra en escena Lúthien, la elfa más espectacular jamás descrita por Tolkien. Pero no solo es bella, es poderosa, sabia y canta como los ángeles, literalmente. No es para menos porque, es hija del rey Thingol, el soberano de Doriath, un reino élfico muy exclusivo con acceso restringido, y de la Maya Melian, una entidad divina. Así que Lúthien es algo así como medio elfa, medio diosa, la puta ama del bosque. Efectivamente, pero antes de continuar, se me hace muy necesario poneros en antecedentes, porque una de las cosas por las que la gente no se acerca al Silmarillion, a pesar de ser una maravilla, es porque cualquiera lo entiende. No en vano son las notas y la guía de Tolkien, una brújula, y damos gracias por tenerla, pero hace falta que alguien tenga el salero de contarte un poco, y aquí estoy yo, ¿no? Cuentera mayor, y bueno, vuestra única opción en el día de hoy. Lo siento. Ahora bien,
Ahora bien, y si habéis leído el Silmarillion, este ahora bien es más que significativo. Antes de que Beren viera bailar a Lúthien en el claro del bosque, la Tierra Media ya había ardido varias veces con todas sus ganas. Nos encontramos en la Primera Edad, una era donde los elfos se rebelaron contra los dioses, los hombres acababan de llegar al mundo y Morgoth, el primer señor oscuro, el gran villano de este legendarium, campaba a sus anchas desde su fortaleza de Angmar. Porque sí, le habían cogido, pero le habían vuelto a soltar por buena conducta. O sea, en fin. Todo empezó cuando Fëanor, el elfo más brillante y temperamental de la historia, y tío de Galadriel, no lo olvidemos, creó las 3 joyas más poderosas jamás forjadas, los Silmarils, que contenían la luz de los árboles primigenios, esos que hizo crecer Yavanna, porque, no teníais luz, elfos, lo siento, no se nos había olvidado. Creamos un mundo súper guapo de la muerte, pero estáis a oscuras. Bueno, Morgoth la robó y huyó a Beleriand, los Silmarils, no los árboles no se pueden robar. Pero bueno, en fin, lo que provocó una serie de guerras y la llegada de los Noldor, los elfos exiliados, a la Tierra Media, por el juramento de Fëanor, que dijo, bueno, pues aquí tenemos que recuperarlo sí o sí. Y todos fueron a la Tierra Media a ver qué liaban, ¿no? Un poco en plan reconquista. Se libraron ya grandes batallas antes de esta historia, ¿no? La batalla bajo las estrellas, donde Fëanor murió enfrentándose a los Balrogs. Balrogs en plural, ¿eh? Gandalf, acordados de que mató a uno y vaya la que le lió. Bueno, pues este mató a varios, ¿no? En fin. La batalla gloriosa que permitió sitiar a Morgoth, donde vivía bajo tierra durante 400 años, y finalmente la batalla de la llama súbita, donde Morgoth rompió el asedio, hizo que un volcán estallara, lanzando fuego y dragones a partes iguales, y los reinos elfos pues empezaron a caer. ¡Qué remedio! En medio de todo esto aparecen los hombres, joder, qué panorama, recién llegados de Beleriand, entre ellos la casa de Beor, de donde viene Beren, que se alía con ellos, con los elfos, ¿no? Y en esa guerra su padre Barahir salva la vida del rey elfo Finrod Felagund. Acordaros de este nombre. ¿Para qué? Para nada, pues para acordaros, que mola. Quien le entrega como muestra de gratitud el anillo de Barahir, ese que tiene una serpientica, que pasará a ser muy importante en la historia de su hijo y más adelante de su descendiente Aragorn. En este contexto tan turbulento, Beleriand es arrasada. Muchos reinos han caído y elfos y hombres resisten como pueden y donde pueden. Solo algunos bastiones permanecen en pie. Doriath, por ejemplo, protegido por el poder de Melian, que es una maya casada con Thingol, el padre de Lúthien, y Nargothrond, aún bajo el gobierno de Finrod. En resumen, que el mundo está patas arriba, Morgoth reina en el norte, los héroes mueren como chinches y el futuro parece tan oscuro como el humo que sale de Angmar. Y es justo entonces, en el peor momento, cuando un hombre perseguido y sin patria ve a una elfa bailando entre los árboles y dice, pues para mí. Oh, aquí estamos. La magia comienza en los bosques de Doriath. Un día, Beren, vagando por ahí, ve a Lúthien bailando y cantando bajo la luz de las estrellas. Y claro, cómo no, cae rendido. ¿Quién no lo haría? Fue amor a primera vista. Lúthien, que no es de quedarse atrás, también queda hechizada por él. Pero ¡ay! No todo iba a ser tan sencillo, queridos míos. Thingol, padre de la criatura y claramente poco entusiasta con eso de que su hija se enamore de un perro flauta, decide poner la prueba definitiva. Si Beren quiere casarse con Lúthien, tendrá que traerle un Silmaril del yelmo de nada más y nada menos que Morgoth. O sea, robar. ¿Por qué no? O sea, venga. Joder, el suegro. Sí, vete. Robar la corona incrustada en la frente del villano más temido de la historia, quien además enseñó a Sauron todo lo que sabía. Beren, que es valiente hasta la estupidez, acepta la misión. Pero no va solo, no, porque claro, aunque él quiere proteger a Lúthien del peligro, ella, que dice, mira, hermano, ¿dónde va? O sea, mira, escúchame. ¿Dónde vas? Aquí a pecho descubierto. Aquí el punto lila soy yo, hermano. O sea, tú vienes conmigo, aunque no creas que es al revés. Ella dice, o sea, voy a ir contigo porque, a ver, él es un mortal. Yo soy una elfa, a lo mejor sé más que tú. O pero sea, bueno. Perdona, medio elfa, medio diosa. O sea, ¿a dónde vas? ¿A dónde Aquí vas? La heroína soy yo. Claro, Entonces... colega. A ver, yo dejo que tú aparentes que, oye, yo te respeto, claro. Pero aquí la que manda, bueno, en fin, jefatura lo tiene claro. Así que ella lo sigue en secreto, porque es tan épica como él o más, y juntos comienzan una aventura que pone los pelos de punta. Batallas, hechizos, traiciones y hasta una pelea
con Karcharoth, un lobo gigantesco y demoníaco que parece sacado de una pesadilla con esteroides, sea lo que sea que eso signifique. Entre los momentazos está, por ejemplo, su paso por Tol Gorhot, una isla infestada de horrores, donde Lúthien se enfrenta con el mismísimo Sauron y lo derrota, así, sin despeinarse. Luego, disfrazada con poderes mágicos, Lúthien entra con Beren en Angband, la fortaleza. Bueno, voy a explicar estos poderes mágicos porque mola un montón. Venga. Se deja crecer el pelo, tela de pelo, y se hace un traje, un vestido con el que no se le puede ver. Es invisible con su pelo. Perfecto, comprado Shane. Bueno, al final entra en la fortaleza de Morgoth y logra dormir al mismísimo Señor Oscuro con una canción. De hecho, a ver, amantes de Blind Guardian, este famoso disco Medianoche en la Tierra Media, La noche cae en la Tierra Media. que tiene canciones como Nightfall, tiene canciones como Thorn, tiene canciones que son maravillosas. La portada es aproximadamente este momento, ¿vale? Sí. Y, en fin, y logra dormir al mismísimo señor, como ya hemos dicho. Mientras tanto, Beren aprovecha para arrancarle el Silmaril de la corona. Todo parecía ir bien hasta que Karcharoth reaparece, se traga la mano de Beren, la que sujetaba la joya extraída, y sale Todo lo corriendo demás. como un loco, desatando el caos a su paso. Beren, por supuesto, queda gravemente herido y eventualmente muere en combate. Pero la historia no termina ahí, porque Lúthien, con el corazón roto, no se resigna. Viaja, cuidado, hasta los salones de mando, que es como cuando tienes que hacer la declaración de la renta y vas al ministerio. no. O sea, vas a lo más alto, vas a un inspector de Hacienda y le dices, oye, ¿esto qué? ¿Esto qué pasa con Vas esto? a pedírselo a ese tío al que no le importa a nadie. No le importa. No le importa a Sauron, no le importa a Morgoth, no le importa a nadie. Para él todos sois purria. Pues Es un poco. los salones de Me siento mando. identificada. Es donde moran las almas de los muertos y canta su pena ante los Valar, los poderosos guardianes del mundo. Su canto es tan desgarrador, tan hermoso, que consigue lo imposible, conmover a Mandos, el más implacable de los jueces. Le ofrecen una elección: quedarse en el paraíso élfico por toda la eternidad o renunciar a su inmortalidad para volver al mundo con Beren, pero como mortales, los dos. Y ella elige el amor, lo elige a él. Así de grande es Lúthien. Ambos regresan a la Tierra Media, viven como mortales, y aunque el relato no narra con detalle su vida posterior, se sabe que tuvieron un hijo, Dior, antepasado directo de Elrond y Arwen. Así que sí, Beren y Lúthien son la masa madre de Arwen, enamorándose de Aragorn miles de años después, repitiendo ese patrón tan tolkieniano del amor entre mundos, de lo imposible hecho carne, o mejor dicho, ese verso épico que aún resuena en nuestra memoria. Tolkien amaba tanto esta historia que la consideraba el corazón de todo su universo. En ella volcó no solo su maestría narrativa, sino su propio amor por Edith, su esposa, a quien conoció en circunstancias parecidas. También él era un Beren solitario que encontró a su Lúthien bailando. Tanto es así que en la tumba que comparten en Oxford, las inscripciones bajo sus nombres rezan Beren y Lúthien. Así que os voy a decir una cosa, amados mortales: la próxima vez que leáis El Señor de los Anillos y veáis a Aragorn contar esta historia bajo las estrellas, recordad que no es solamente una leyenda élfica, es la piedra angular del mundo de Tolkien. Es amor en su forma más pura, épica y rebelde. Dicho lo cual, querida Rápsoda, vamos a meternos ya con la primera lectura de la noche, así que, cuando quieras, adelante. Allí sepultó Beren los huesos de su padre y levantó sobre él un túmulo de piedras, y prometió que lo vengaría. Por tanto, persiguió primero a quienes habían matado a su padre y a los suyos, y encontró de noche el campamento de los orcos junto a la fuente de Rivil, sobre el marjal de Serek, y hábil como era para trasladarse en los bosques, pudo acercarse sin ser visto al fuego del campamento. Allí se jactaba el capitán de sus hazañas, y levantó la mano de Barahir, que había tronchado para mostrársela a Sauron como señal de que la misión había sido cumplida.
y el anillo de Felagund estaba en esa mano. Entonces Beren saltó desde atrás de una roca y mató al capitán, y tomando la mano y el anillo, escapó defendido por los hados, y los orcos, desconcertados, lanzaron en desorden sus flechas. Desde entonces, durante 4 años más erró Beren por Dozorión, como proscrito solitario, pero se hizo amigo de los pájaros y las bestias, y estos lo ayudaron y no lo traicionaron, y en adelante no comió carne ni mató a ninguna criatura que no estuviera a servicio de Morgoth. No temía la muerte, sino solo el cautiverio, y como era audaz y estaba desesperado, escapó no solo de la muerte, sino también de las prisiones, y las hazañas de su solitario atrevimiento tuvieron renombre en todo Beleriand, y las historias de esas hazañas llegaron aún a Doriath. Por fin Morgoth puso a su cabeza un precio no menor que la cabeza de Fingón, rey supremo de los Noldor, pero los orcos no iban detrás de él, y huían cuando se decía que andaba cerca. Por tanto, se envió contra él un ejército al mando de Sauron, y Sauron llevó consigo licántropos, bestias salvajes habitadas por espíritus espantosos que les había puesto. Toda esa tierra rebosaba ahora de mal, y todas las criaturas limpias la evitaban, y tanto se presionó a Beren que se vio forzado a huir de Dorthonion. En tiempos de invierno y de nieve abandonó la tierra y la tumba de su padre, y subiendo a las altas regiones de Gorgoroth, las montañas del terror, divisó la tierra de Doriath. Allí le dijo el corazón que descendería al reino escondido, no hollado todavía por pie mortal. Terrible fue su viaje hacia el sur. Los precipicios de Ereth Gorgoroth eran escarpados, y debajo había sombras poco antes que se levantara la luna. Más allá se encontraba el descampado de Dun Górteth, donde la hechicería de Sauron y el poder de Melian estaban juntos, y el horror y la locura andaban sueltos. Allí habitaban las arañas de la raza feroz de Ungoliant, tejiendo las telas invisibles en las que quedaban atrapadas todas las criaturas. Y allí erraban monstruos nacidos durante la larga oscuridad, antes del nacimiento del sol, que iban de caza en silencio mirando alrededor con múltiples ojos. No había alimento para elfos ni hombres en esa tierra maldita, sino solo muerte. Ese viaje no fue la menor de las grandes hazañas de Beren, pero luego nunca se refirió a él, temiendo que el horror lo dominara otra vez. Y nadie sabe cómo pudo orientarse y encontrar senderos que ningún hombre o elfo se había atrevido a hollar hasta entonces, y llegar a las fronteras de Doriath. Atravesó los laberintos que Melian había tejido en torno al reino de Tingol, como ella lo había previsto, porque una gran maldición pesaba sobre él. Puede que lo primero que se te venga a la cabeza cuando oyes Beren y Lúthien sea una historia de amor imposible al estilo de Romeo y Julieta con espadas élficas y joyas mágicas. Pero no os confundáis. Esto no es solamente un romance con orejas puntiagudas, es también una cumbre literaria donde Tolkien lo da todo. Épica, poesía, simbolismo, sí, prosa arcaica, pero con un estilazo que hará temblar de emoción a cualquier filólogo, y de paso a más de un lector común también. Porque sí, este relato no se entiende del todo si no hablamos del cómo está escrito. Tolkien, además de inventor de lenguas y diseñador de mapas que pondría celoso a cualquier geógrafo, era un poeta obsesionado con la forma. No es casualidad que esta historia naciera como un poema titulado La balada de Leithian, que significa, por cierto, liberación del cautiverio. Aunque inacabada, esa versión en verso tiene una potencia y una belleza que, según la sociedad Tolkien española, muchas veces supera incluso a la prosa. Y no es poca cosa, sabiendo cómo escribe este señor. Pero como Tolkien no era precisamente de dejar las cosas a medias, bueno, salvo un par de docenas de manuscritos, el relato también fue transformado a prosa y pasó, por supuesto, a formar parte del Silmarillion, su gran recopilación mítica. Eso sí, conservó mucho de su aroma original. No os esperéis diálogos casuales ni descripciones prácticas. Aquí todo tiene un aire extremadamente solemne, como si cada palabra viniera escrita en piedra antigua o cantada por bardos con túnica, que es a lo que le faltaría a Diana simplemente para ser hoy 100% la juglar 2.0. Es que lo tengo ahí, pero he dicho, hace calor. Hace calor. Hace tela de calor.
Pues esto es un estilo de crónica mítica, de esas que suenan mejor si se leen, por supuesto, en voz alta mientras llueve y tienes una copita de vino cerca. Efectivamente, pero vino siempre bien. Pero más allá del tono, lo interesante está en los recursos que usa. Tolkien emplea imágenes que no solo decoran, sino que cargan el relato de simbolismo. Por ejemplo, hablemos de los Silmaril, esa joya brillante que todos codicias y que no es solo un brillante fancy, representa la luz primordial y la belleza incorruptible, la belleza y la luz de esos árboles que creó una de las diosas, pues, para poder ver. La verdad es que todos anhelan, pero pocos lo merecen. Y cuando Beren pierde la mano sujetándolo, no estamos solo ante una herida de combate. Estamos ante una metáfora pura de sacrificio humano. Es como si dijera, lo bello cuesta y a veces cuesta demasiado caro. Lúthien, por su parte, no solo canta, porque esa es Arwen. Esa solo canta, no hace nada más. Por mucho que la veáis en la película Levantar el río. Nada, eso no es verdad. No pasa, nunca, jamás, en ninguna parte. Canta, sí, efectivamente, Lúthien canta versos mágicos que no tienen nada que envidiarle a los conjuros de absolutamente nadie. Su voz detiene al lobo Carcharoth, duerme a Morgoth y de paso rompe con esquemas literarios. Porque aquí la heroína no es solo musa, sino una guerrera melódica, vamos, que es una clase de Dungeons and Dragons, yo esto lo he jugado. Su danza bajo las cicutas blancas no es solo un número musical, es una imagen que mezcla lo delicado, ella, con lo mortal, lo natural, con lo divino, ella también. Es como si la naturaleza misma se pusiera de puntillas para rendirle un homenaje. Este relato también está plagado de aliteraciones, bailaba y cantaba, labios y laúd, hipérboles como bellísima incluso entre las de su especie, y estructuras narrativas que parecen sacadas directamente de las sagas nórdicas o de viejas baladas celtas. Bueno, ya sabemos que Tolkien tenía mucho rollo con todo aquello. De hecho, no se conforma con narrar. A veces introduce canciones completas dentro del texto, como la balada de Tinuviel, creando así una sensación de que todo el mundo dentro del libro también conoce esta historia y la canta como una leyenda viva. Es decir, no es solo una historia dentro del universo Tolkien, es la historia. Y luego está el tema de la simbología. El contraste entre la inmortalidad élfica y la fugacidad humana no es un simple drama romántico, sino una exploración profunda del destino, del dolor y del amor que lo arriesga todo. Abro debate para los comentarios. ¿Qué haríais vosotros si fueseis inmortales y la persona que amáis pudiese morir? ¿Qué decidiríais? Le dan por saco, ya te lo digo yo. Vale, comentad, ignorad a Diana, no quiero que estéis ahora mismo condicionados, ¿vale? Gracias, Diana. Lúthien elige la mortalidad por amor, y Tolkien lo dice con una prosa que parece brillar con luz propia. Juegos de sombra y luz, palabras antiguas, frases que parecen eco de algo ya soñado. No es casualidad que muchos estudios vean esta historia una forma que tuvo Tolkien de enfrentarse a sus propios fantasmas, tras sobrevivir a la Primera Guerra Mundial. Ahí es nada. El autor encontró en este tipo de relatos una vía para entender el horror, darle forma, domarlo. En lugar de escribir crónicas de trincheras, creó mitos, y este, con su duelo contra el mal absoluto y su sacrificio amoroso, es casi un poema de redención. Detrás de elfos, silmarils y dioses estelares hay una historia de amor muy concreta. No nos engañemos, Beren y Lúthien no nace como un ejercicio literario cualquiera, nace de un hombre enamorado que quería preservar en palabras lo que sentía que podía perder en cualquier momento, su mujer. Beren y Lúthien no es solo una historia hermosa dentro de lo que es el canon de la Tierra Media. Es un monumento literario, una pieza donde Tolkien combina su amor por la poesía, su obsesión por el lenguaje y su propia experiencia vital. Es el lugar donde la épica se da la mano con la lírica, donde lo trágico y lo hermoso bailan juntos al ritmo de una canción que, en el fondo, habla de lo que todos queremos creer, que el amor verdadero puede incluso vencer a la muerte. Y antes de zambullirnos en el siguiente bloque de lectura, os hablo de la Academia Oscura, taller
literario de terror verdadero que imparto yo en esta casa, así que si estáis buscando un taller literario, meteros en mi página web en alvaroaparicio.net o en el Patreon del Burro del Cometa o por las redes sociales, enviadme cualquier tipo de pregunta y os daré una respuesta para que podáis entrar. Así que vamos a meternos ya, si te parece bien, Diana, con la siguiente lectura. Cuando tú me digas, ¿nos vamos? Vámonos. Vámonos en 3, 2, 1, dentro lectura. Pero ella desapareció de súbito, y él se quedó sin voz, como presa de un hechizo, y durante mucho tiempo erró por los bosques, impetuoso y precavido como una bestia, buscándola. La llamó en su corazón Tinubiel, que significa ruiseñor, hija del crepúsculo en la lengua de los elfos grises, pues no conocía otro nombre para ella. Y la vio a lo lejos como las hojas en los vientos de otoño, y en invierno como una estrella sobre una colina. Pero una cadena le aprisionaba los miembros. En la víspera de la primavera, poco antes del alba, Lúthien bailó en una colina verde, y de pronto se puso a cantar. Era un canto vehemente que traspasaba el corazón como el canto de la alondra que se alza desde los portones de la noche y se vierte entre las estrellas agonizantes, cuando el sol asoma tras las murallas del mundo. Y el canto de Lúthien aflojó las ataduras del invierno, y las aguas congeladas hablaron, y las flores brotaron desde la tierra fría por la que ella había pasado. En ese momento el hechizo de silencio cesó de repente, y Beren la llamó, gritando Tinubiel, y los bosques devolvieron el eco del nombre. Entonces ella se detuvo maravillada, y no huyó más. Y Beren se le aproximó, pero cuando Tinubiel lo miró, la mano del destino cayó sobre ella, y lo amó. No obstante, se deslizó de entre los brazos de Beren y desapareció en el momento en que rompía el día. Entonces Beren cayó desmayado en tierra como quien ha sido herido a la vez por el dolor y la felicidad, y se hundió en el sueño como en un abismo de sombra, y al despertar estaba frío como la piedra, y sentía el corazón árido y desamparado, y con la mente errante andaba a tientas como quien ha sido atacado de súbita ceguera y trata de atrapar con las manos la luz desvanecida. Y así empezó a pagar el precio de la angustia por el destino que le había sido impuesto, y en ese destino estaba atrapada Lúthien, y siendo inmortal compartió la mortalidad de Beren, y siendo libre se ató con las cadenas de Beren, y ninguna Edalie había conocido una angustia mayor. Sin que Beren lo esperara, ella regresó al sitio donde él estaba sentado en la oscuridad, y hace ya mucho en el reino escondido puso su mano en la de él. En adelante vino a verlo con frecuencia, y se paseaba secretamente por los bosques desde la primavera hasta el verano, y ningún otro de los hijos de Ilúvatar tuvo alegría tan grande, aunque el tiempo fue breve. Pero Daeron el bardo también amaba a Lúthien y espió sus encuentros con Beren y los denunció a Thingol. Entonces el rey se llenó de enojo porque amaba a Lúthien más que a ninguna otra cosa, poniéndola por encima de todos los príncipes de los elfos, mientras que a los hombres mortales ni siquiera los tomaba como sirvientes. Por tanto, le habló a Lúthien con pena y asombro, pero ella no quiso revelarle nada, hasta que él le juró que no haría morir a Beren, ni lo tomaría prisionero. Pero envió a unos sirvientes a que se apoderaran de él y lo condujeran a Menegroth, como un malhechor. Y Lúthien se anticipó y llevó ella misma a Beren ante el trono de Thingol, como si fuera un huésped honorable. Entonces Thingol miró a Beren con desprecio y enfado, pero Melian guardaba silencio. «¿Quién eres?», preguntó el rey, «que llegas aquí como un ladrón y te aproximas a mi trono sin ser invitado». Pero Beren, atemorizado porque el esplendor de Menegroth y la majestad de Thingol eran muy grandes, nada respondió. Por tanto Lúthien habló y dijo: «Él es Beren, hijo de Barahir, señor de los hombres, poderoso enemigo de Morgoth. La historia de sus hazañas se canta aún entre los elfos». «Que sea Beren quien hablen», exclamó Thingol. «¿Qué quieres, desdichado mortal, y por qué motivo has abandonado tu tierra para entrar aquí, lo que está prohibido a tus iguales? ¿Puedes dar una razón por la que no deba imponerte severo castigo por tu insolencia y locura?» Entonces Beren, levantando la cabeza, contempló los ojos de Lúthien, y luego miró también a Melian, y le pareció que le ponían palabras en la boca. Perdió el miedo y recuperó el orgullo de la más antigua casa de los hombres, y dijo: «Mi destino, oh rey, me condujo aquí,
a través de peligros que aún pocos de entre los elfos se atreverían a afrontar. Y he encontrado aquí lo que en verdad no buscaba, pero que ahora quiero tener para siempre, porque está por encima de la plata y el oro, y ninguna joya se le iguala, ni la roca, ni el acero, ni los fuegos de Morgoth, ni todos los poderes de los reinos de los elfos me separarían del tesoro de mis deseos, porque Lúthien, tu hija, es la más bella de todas las criaturas del mundo. Vamos a volver a la información de este cuento, pero mientras le damos una vuelta, hay una pregunta en el chat, querida Diana, que la traslado a ti porque creo que eres la experta en J.R. Tolkien, que es, pregunta a Shadow Rockan, que cuál es el orden en el que debería leer El Señor de los Anillos. Piénsalo. Piénsalo, no respondas inmediatamente. Vamos a meternos ya con el siguiente bloque, porque si hay una historia en la Tierra Media que logra mezclar épica, tragedia, mitología, drama familiar y romanticismo sin que le caigan las espadas al suelo, esa es la de Beren y Lúthien. Pero no es solo una aventura de altos vuelos o un romance con elfos guapísimos. Este relato es una mina simbólica, emocional y hasta teológica si uno se pone serio. Lo que empieza como un amor imposible entre un humano de carne y hueso y una elfa inmortal, termina convertido en uno de los mitos más potentes jamás escritos por Tolkien. Vamos al grano. ¿Qué tiene esta historia que la hace tan poderosa? Es una pregunta que dejo abierta un par de segundos mientras relleno con frases totalmente vacías para que penséis y compartáis vuestro punto de vista tanto en el chat como en los comentarios del programa. Puedo estar así indefinidamente, tengo alma de político. Pero bueno, para empezar, el temazo de siempre, el amor imposible. Ya, el amor imposible, un hombre mortal. Qué pena más grande. Beren se enamora de una elfa inmortal en Lúthien. ¿Hasta aquí? Podríais pensar, bueno, pero esto ya lo he visto en las pelis, esto es Aragorn y Arwen. Es verdad, lo hemos dicho, es así, es correcto, pero eso es porque esa historia bebe directamente de esta. Beren y Lúthien son el molde original, son el patrón sagrado, el vinilo del que salieron todas las copias digitales. Entre comentario de informático a que viene. Pero, ¿sabéis que no se trata solo de un amor con diferencia de especie y longevidad? A ver, los elfos, recordad que no se morían, y los primeros hombres, estos señores tan top de la muerte, pues a lo mejor vivían 100 y poco de años. O sea, acordaros de Aragorn, que era descendiente y ya tenía la sangre un poco diluida, aunque también tenía sangre élfica por ahí, y tenía 84 años y parecía un ser lozano y hermoso. Un chaval de 30. Pero bueno, total, ¿no? Pero es verdad que el cuento exprime este contraste entre lo efímero, el ser humano, el don de morir. ¡Jo! Eru, te podías haber currado un poquito más este don. O sea, a los elfos le dan la vida eterna y a mí que me muera. En fin, o sea, hasta te lo mirar, ¿sabes? Todo bien, sí, gracias, sí. Dios. Total, que el destino que ensombrece este amor, como dijo en un análisis muy fino, es precisamente eso, que mientras Beren puede morir en cualquier momento por un sabañón que se te ha, ¿sabes? Un padrastro que se te infecta, pues tú te mueres. Lúthien está condenada a ver pasar los siglos sin él. ¡Qué terrible! Claro, como no hay gente en el mundo, pues en fin. Y sin embargo, se aman con locura. No quieren. Beren no, o sea, Lúthien no quiere a otro, solo quiere a Beren. Sí, normal, sí. Normal. Bueno, y no con un amor de esos de fresas y chocolate que te traen de esas cutrongas en San Valentín. No, sino con uno de batalla, sacrificios y pues desafíos a esos poderes que hacen temblar el mundo, porque si se ponen tontos un día, pues hacen que un volcán erupcione. Tengo un comentario, que, a ver, al final... Otro comentario, pero ¿a este me vas a dejar responderlo o no? Sí. No, es un comentario, no es una pregunta, es un comentario, puedes hacer lo que quieras. El amor de estos dos... a ver, al principio es lo de siempre, ¿no? Se conocen, se gustan, pim pam pum, ¿vale? El suegro lo manda... No, es que yo creo que no es que se gusten. O sea, ¿ves el destino? ¿Qué? Es como cuando yo te vi a ti y dije, no le voy a aguantar en la vida. Ya lo así, sé. Cosas que sabes que te van a pasar. Me dejas sacar mi postulado, por favor. Al suegro lo manda al colega a las minas. Venga, vete a picar estaño con los dientes. Entonces, sí. Ahí ella va con él. Es en el conflicto donde realmente se consolida el amor. Quiero decir, en el día a día, todo bien. Pero es en el conflicto, es la teoría del puente. Bueno, claro, es cuando nos tenemos que poner a hacer la declaración de la renta y ninguno de los dos sabemos.
Claro, ahí es cuando dices... Claro, es cuando llega la notificación de Hacienda. Nos Cuando llega la hermanamos. notificación de Hacienda y Somos nos cagamos un los dos equipo. encima, efectivamente, nosotros miramos a los ojos al abismo Ujú. y los abismos dice empezar a echar cuentas, chavales. Bueno, era Bueno. simplemente ese comentario. Ya te continúo. Vale. Madre mía. Vale, voy a comentar una cosa, voy a comentar una cosita breve. Es que antes tenía la cámara aquí y miro todo el rato a este lado. Tengo miedo. Voy a comentar una cosa breve y luego contesto a Sadhu Rokan, ¿vale? Dame un segundito. Bueno, Vale. es que quiero comentar que aquí entra el tema del sacrificio absurdo, digo, hermoso que hace Lúthien, ¿no? Porque si hay algo que brilla más que ese Silmaril es esta historia. Es la entrega absoluta que, bueno, que hay, ¿no? Porque Beren en su instinto de autodestrucción, pues lo arriesga todo y va a enfrentarse a Morgoth como un demente, sin planes, sin ayuda, pierde una mano y se muere. Hola, ¿qué pensabas que iba a pasar? Sons of Anarchy. Literalmente, claro, pero lo de Lúthien es todavía más bestia porque ella, al ver a su amado muerto, se planta ahí en los salones de mandos donde, si ibas, o sea, distingamos, ¿no? Cuando los elfos se mueren, van a Valinor Ujú. a vivir con los dioses, ¿no? Pero cuando los hombres se mueren, y los enanos también, van... Bueno, los hobbits no sabemos lo que pasa, yo creo que no se mueren. Se siembran como patatas. Total. Cuando pasa esto, cuando los hombres van a los salones de mandos, no pueden volver. O sea, los elfos, hay algunos, por aquí tengo a Glorfindel, que es el único elfo que después de muerto se le permite volver a la Tierra Media, pero no es una cosa nada común. O sea, la gente no vuelve. ¿Para qué? Ya estás allí con los dioses. Estás muerto. O sea, no hay que olvidar que no es una diferencia grande. Allí te olvidas de todo lo que te había pasado en la Tierra Media porque estás muerto. Entonces es una especie de vida un poco extraña, una especie de vida elevada. No es como, ay, pues me voy para allá. No, te mueres. Te mueres del asco de vivir allí porque debe ser un poco aburrido. No, es muy bonito, en fin. ¿Se hacen budistas? Bueno, total. Ujú. Ojalá que sí. Bueno, allí se va a los salones de mandos a cantar hay pena, penita, pena, pena de mi corazón, hasta romper el protocolo celestial y pide que la dejen morir con él. Mandos dice, yo no sé qué hacer, le voy a preguntar a Manwë porque seguro que tiene más idea. Entonces le pregunta a Manwë y dice, bueno, vamos a darle a elegir. Que ella y todo su linaje ahora pueda elegir esto, que luego ya veremos un poquito más en qué se traduce y en qué resulta con Arwen, por ejemplo. Y bueno, pues eso, no muere como una elfa. O sea, ya no va a ir a Valinor. Ella lo que rechaza es esa felicidad de poder vivir con los Valar en esa tierra tan divertida donde lo más chulo que hacen es echarse una partida emocionantísima de ajedrez. Quiere morir como una mortal. Ir a los salones de mandos a ponerse hasta el culo de beber. Eso es lo que quiere. Vale, pero renuncia una pregunta. a esta inmortalidad Sí. y a eso, pues ya te lo he explicado. No, Sí. pero respóndele a Shadow Rokan. ¿Por dónde te que empezar? Ahora vale, Sadhu Rokan. Puedes leértelo realmente como quieras, porque nada de lo que te leas va a hacer que no entiendas lo anterior. O sea, en puridad, siendo gente muy recta, que no somos en este, pero bueno, sí. Primero te tienes que leer El Hobbit. Luego te tienes que leer El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Regreso del Rey, creo que se llama. Ujú. Y luego ya te leerías El Silmarillion porque tienes que tener el hype muy alto para leerte el Silmarillion. Y solo lo puedes hacer después de haberte leído en la última parte del Señor de los Anillos. ¿Cómo me lo leí yo? Yo me leí El Señor de los Anillos porque ya era grandecita para leerme el Hobbit. Y luego me leí el Hobbit porque tenía mucho hype. Y luego ya me leí el Silmarillion, que es una cosa... Es que es más como un... ¿Cómo se llama esas cosas que lees tú porque eres muy culto y te gustan? Que después de leer a los Dostoyevsky ya no había más en el mundo. ¿Rusos del siglo XIX? ¿Cuál quieres que te diga? No son novelas, no son historias, son tratados, no, ¿cómo se llama? ¿Ensayos? Ensayos, sí. El Silmarillion. Vale, ok. El Silmarillion es como leerte un ensayo sobre una tierra ficticia en la que las cosas están un poco liadas y a veces son contradictorias, porque hay que tener en cuenta que un día se sentó su hijo con Guy Gabriel Kay, el autor del Tapiz de Fionavar, una historia que si no la habéis leído es de mis favoritas y también es donde sale un elfo que se llama Anna Brendel. No quiero decirle nada a nadie. Y se sentaron ahí un día entre los dos y dijeron, vamos a recopilar toda esta mierda, vamos a sacarnos lo que no está en los escritos. Y de ahí viene ese trocito de novela que se llama Los Anillos de Poder, donde no sale el inútil del marido de Galadriel, pero salen todos los demás. Ajá, por cierto, yo como comentario estúpido, porque aquí mismo soy la nulidad,
La segunda temporada de la serie de Amazon Prime se puede Los ver. Anillos de Poder Se puede ver, se deja ver. Se deja ver, está guay. A mí no me disgustó demasiado. O sea, Bueno, yo es que todo lo que sea ver enanos, elfos y pelones de esos. pelones. No, Pelones. pelones no, por favor. Bueno, vamos a ver, Pelones, vamos me a gusta, sí. regresar. Lúthien elige la muerte. En un mundo donde la inmortalidad es el premio gordo, ella lo rechaza como quien dice, a este Ferrari te lo metes por el culo. Es un acto que ha sido comparado con los grandes sacrificios de la literatura y la mitología, desde Orfeo y Eurídice hasta los relatos cristianos sobre entrega y redención. Porque aquí la mortalidad, ese regalo que Tolkien atribuía a los humanos, se transforma en algo valioso, incluso deseable. Vivir sabiendo que se va a acabar, pero vivirlo con amor. Más humano, imposible. En Y fin, no nos por favor. olvidemos... Y no nos Romantizando la olvidemos... muerte. A ver, no, romantizando la muerte Ay, no. Tolkien, de verdad, es que no puedo contigo, no puedo contigo. No está romantizando la muerte, está romantizando la vida con significado. O sea, la vida tiene significado porque se acaba. Si fuese para siempre no tendría sentido. Todo, ¿Qué dices? ¿Qué dices? Todo, O sea, por todo favor. tiene valor porque todo tiene final. Hemos visto los ricos que se hacen los vampiros o los inmortales de la peli de los inmortales, cuando viven muchos años vendiendo Lambert. Yo no lo vi baratijas. Bueno, Yo sí, pero tenías pastarraca. O te sea, llamo, a ver, a lo te mejor era llamo un al pateo. orden, te llamo al orden que estás desatadísima. Te llamo al orden. A ver, es que hoy no me has preguntado cómo estaba. ¿Cómo Estoy estás? muy contenta. Ay, gracias por preguntar. Gracias. Muy Gracias contenta por de todo. venir a hablar de este tema, la verdad. Y ¿Sí? tengo mucho sueño. Bueno, Sí. el Silmarils que roba Beren representa la luz primordial, la verdad, la belleza absoluta. No es solamente una joya, es la chispa de lo sagrado que los dos protagonistas logran tocar aunque duela. Lúthien y Beren, bueno, no solo se enfrentan a monstruos, se enfrentan a lo imposible. Y lo consiguen, como yo aguantar a Diana al día de hoy. No Escucha, te vuelven voy a como decir una los cosa, te voy a inmortales. Me decir cago una en mi cosa. puta vida, dime qué. Te voy a decir una cosa, otra vez, cada vez que digas Beren y Lúthien, chupito. Beren y Lúthien, o como cojones se llama el colega No, este. si lo estás diciendo bien. Lo Sí, que pasa vale. es que lo hemos dicho ya muchas veces, porque es el nombre del relato. Hombre, que- y Beren y Lúthien, cada vez que digas Beren y Lúthien, chupito. Por Dios, dame un momento que voy a por el tequila. Vale, ¿puedo Sí, continuar? sigue. ¿Me dejas? Vale. Bueno, vale. Venga, te voy a hacer una pregunta Vale. a ti y a todos los presentes. Ah, ¿sí? ¿Quieres ¿Puedo ma- contestarla o no? Sí, ¿quieres más capas? ¿Quieres más capas? Vamos Quiero con la más lectura personal. Tolkien no escribió en el vacío. Este relato fue para él profundamente íntimo. Hemos hablado de que fue una inspiración su mujer Edith, literalmente, de cuando la ve bailando en el bosque y todo lo demás. Por eso, Chupito, Beren y Lúthien no es solo una historia sobre elfos, lobos gigantes y joyas brillantes. Es un mito del amor redentor, un canto a lo que se arriesga por amar. Y insisto, no está en ningún momento Tolkien romantizando la muerte, simplemente que tiene valor, que la vida tiene valor porque se acaba en algún momento. Si todos los días fuesen exactamente iguales, pues al final dejarían de Escucha, tener ningún tipo aprender de a tocar sentido. el piano, Pero- ponerle la zancadilla a tu abuela porque sabes que no se va a romper la cadera porque siempre es joven. O sea, que no. O sea, que Tolkien no tenía. A ver, señor Tolkien, con todo el respeto y el amor que le tengo por haber sido el creador de la fantasía ver lo que épica, vas a tal como la decir. que conocemos hoy, de los elfos, de los enanos, que no son gente... O sea, que Con son a- gente de bien, que son No. así fortachones Ujú. y que tienen un +5 a ser derribados. Ajá. O sea, señor, que el regalo de los hombres, por lo que son guays del Paraguay, Ujú. sea porque se mueren, Bueno, ole, señor. Ya, puedes seguir. en esta historia de dos amantes que desafían hasta a los Valar, Tolkien nos dejó algo más que una aventura épica, damas y caballeros. Nos dejó un recordatorio casi místico de que el amor, cuando es verdadero, puede reescribir hasta el destino. Me voy a duchar después de este programa. Y a lo mejor lo Ostras, hace de verdad, es con que estás música, cubierto de melaza. con versos y Como con ven entre los perros. y con una luz que ni siquiera la muerte puede apagar. Joder. Oh, maravillas traigo, jolines. Voy a poner jolines. música de Barry White, pero mejor Sí, no. por favor. Lo que vamos a hacer, si os parece bien a todos los presentes, estéis donde estéis escuchando este vuelo del cometa, es introducirnos en el tercer bloque de lectura. Querida juglar, ¿estás preparada? Estoy ready. Dentro. Entonces, un grave silencio pensó en el recinto.
porque los que allí se encontraban estaban asombrados y asustados, y creyeron que Beren sería muerto. Pero Thingol habló con lentitud diciendo: «Con esas palabras te has ganado la muerte, y la muerte encontrarías enseguida, si yo no hubiera hecho un juramento apresurado, de lo que estoy arrepentido, mortal de bajo nacimiento, que has aprendido a arrastrarte secretamente como los espías y esclavos de Morgoth». Entonces respondió Beren: «La muerte podéis darme, lo haya yo ganado o no, pero no soportaré que me llaméis de bajo nacimiento, ni espía, ni esclavo, por el anillo de Felagund que él mismo dio a Barahir, mi padre, en el campo de batalla del norte. Mi casa no se ha ganado epítetos tales de elfo alguno, sea el rey o no». Las palabras de Beren eran orgullosas y todas las miradas se fijaron en el anillo, porque lo sostenía en alto, y en él resplandecían las joyas verdes que los Noldor habían inventado en Valinor, porque este anillo era como dos serpientes gemelas con ojos de esmeralda, y encima de las cabezas había una corona de flores de oro, que una de ellas sostenía y la otra devoraba. Esa era la insignia de la casa de Finarfin. Entonces Melian se inclinó hacia Thingol, y en un susurro le aconsejó que se tranquilizara. «Porque no serás tú», le dijo, «quien dé muerte a Beren, y lejos y libre irá guiado por el destino antes de que le llegue el final. No obstante, ese destino está unido al tuyo. Haz caso». Pero Thingol miró en silencio a Lúthien y pensó en su corazón: «Hombres desdichados, hijos de pequeños señores y reyes de corta vida. ¿Ha de poner a alguien semejante las manos en ti y sin embargo seguir con vida?». Entonces, rompiendo el silencio, dijo: «Veo el anillo, hijo de Barahir, y entiendo que eres orgulloso y crees tener mucho poder. Pero las hazañas de un padre, aun cuando estuvieran a mi servicio, no bastan para ganar a la hija de Thingol y Melian. Escucha ahora, también yo deseo un tesoro al que no tengo acceso, porque roca y acero y los fuegos de Morgoth me apartan de la joya que querría poseer en oposición a todos los poderes de los reinos de los elfos. No obstante, dices que tales impedimentos no te amilanan. Haz pues como lo propones. Tráeme en la mano uno de los Silmarils de la corona de Morgoth, y entonces, si ella así lo quiere, Lúthien podrá poner su mano en la tuya. De ese modo tendrás mi joya, y aunque el destino de Arda esté ligado a los Silmarils, me tendrás por generoso». De esta manera forjó el destino de Doriath y quedó atrapado en la maldición de Mandos, y quienes lo escucharon advirtieron que Thingol, aunque renunciaba al juramento, lo mismo mandaba a Beren a la muerte, pues sabía que todo el poder de los Noldor, antes de que se quebrantara el sitio, no había valido ni siquiera para ver desde lejos los relumbrantes Silmarils de Fëanor, pues había sido engarzados en la corona de hierro, y en Angband se estimaban por encima de toda riqueza, y en torno estaban los Balrog, e innumerables espadas y fuertes rejas, y muros inexpugnables, y la oscuridad majestad de Morgoth. Pero Beren rió. «Por bajo precio», dijo, «venden a sus hijas los reyes de los elfos, por gemas y por baratijas de artesanía. Pero si esta es vuestra voluntad, Thingol, la cumpliré, y cuando volvamos a encontrarnos, mi mano sostendrá un Silmaril de la corona de hierro, porque no es esta la última vez que veis a Beren, hijo de Barahir». Entonces miró los ojos de Melian, que nada dijo, y se despidió de Lúthien Tinubiel, e inclinándose ante Thingol y Melian, apartó a los guardianes que la rodeaban y partió solo de Menegorth. Entonces por fin habló Melian y le dijo a Thingol: «Oh rey, has concebido un plan astuto, pero si mis ojos no han perdido la vista, será para tu mal. No importa que Beren fracase en su cometido o lo lleve a cabo, porque has condenado a tu hija o te has condenado a ti mismo. Y ahora Doriath está sometida a los hados de un reino más poderoso». Pero Thingol contestó: «No vendo a hombres o elfos lo que amo y estimo por sobre todos los tesoros, y si hubiera esperanza o temor de que Beren volviera vivo a Menegroth, no contemplaría otra vez la luz del cielo, aunque yo lo haya jurado». Y Lúthien calló, y desde esa hora no volvió a cantar en Doriath. Un silencio profundo se hizo en los bosques, y las sombras se alargaron en el reino de Thingol. Debo decir que Beren está puto loco. Cuando le dice: «Pero colega, pero si eso no es nada, eso, bueno, ¿qué me has pedido?» Bueno, a ver, Tío, un Nordagua grande. Un totalmente. Nordagua grande que se echa. O sea, sí, yo te lo traigo. Pero ahora mismo, sí, chaval, no problem, bro. Lanzo factos, voy y Claro. vengo. Insta travel.
Ir preparando la boda, chavales. Tal Efectivamente. Y claro, yo voy a explicar aquí una cosa de la que se habla y es del juramento de Fëanor. Cuando Fëanor, cuando están en la otra, o sea, están con los Valar y se roba esta joya por Morgoth, huyendo del lugar. Fëanor muere en el intento de protegerlos, porque está otro igual, pues que se los lleve, ¿sabes, chaval? O sea, ¿dónde vais? Bueno, total. Que ahí es perpetrado el primer asesinato de la Tierra Media y también es perpetrado el primer asesinato de elfos entre elfos. Entonces es como algo muy grave. Yeah. Sí, entonces hay los elfos estos, los Noldor, matan a los elfos que tienen los barcos, perdonadme porque son muchos nombres, ahora no me acuerdo, para poder ir detrás de Morgoth a por esto, ¿no? Entonces, todos los descendientes de Fëanor dicen, yo hago el juramento y me voy a la Tierra Media a buscar los Silmarils y que no vuelva nadie hasta que estos Silmarils no estén. Lo que pasa es que llegan allí y se les pasa un poco el fulgor, ¿no? La única que no hace el juramento y por eso es el único reino que no cae es Galadriel. Todos los demás reinos caen alrededor de esta maldición que es la de Fëanor. Sí. Que va sobrada Galadriel. Va sobrada, tía. A tope. Tú. A tope, pasa de todo. Mira, es un outsider, pero fíjate, aún sigo de pie. Vale. Vamos a meternos ya con un poquito de contexto de trinchera, de barro, de guerra, porque claro, ¿cómo nace todo esto? Bueno, Primera Guerra Mundial, damas y caballeros. La cronología es clara. Tolkien combatió en la batalla del Somme, o del Somme, escrito con dos M's, en 1916. Una de esas carnicerías que marcaron a toda una generación. Allí contrajo la llamada fiebre de trincheras, una enfermedad casi tan común como los bombardeos, y de la que no tuvimos la culpa los españoles. Menos mal, y fue evacuado de vuelta a Inglaterra, herido, agotado y sin saber muy bien qué hacer, como yo hoy con Diana. Todo lo que había vivido, procesado en su interior, empezó a escribir durante su convalescencia entre 1916 y 1917. El libro de los cuentos perdidos, una especie de génesis del universo de la Tierra Media. Ahí está todo, ahí comenzó todo. En este compendio primitivo, donde apareció por primera vez algo llamado el cuento de Tinubiel, el embrión de Chupito, Beren y Lúthien. La inspiración fue tan personal como poética. Mientras se recuperaba, Tolkien fue destinado a Yorkshire, como los perros, donde pasaba las tardes paseando con Edith. En uno de esos paseos fue el mítico baile, pero ahí fue donde se le metió la imagen de su mujer como algo sagrado. Se convirtió en la primera escena del cuento, el momento en el que Beren ve a Lúthien y cae rendido ante ella. En una carta de 1972, su hijo Christopher Tolkien escribió que esa escena fue concebida en un pequeño claro del bosque en Ross. Ella podía cantar y bailar. Así de directo, de sencillo, así se consagró el origen de la historia. Pero no basta con el amor. Al fin y al cabo, Beren y Lúthien, Chupito, también son hijos del trauma, de esa sensación abrumadora de haber sobrevivido a algo que no debería haber ocurrido. Tolkien, al igual que tantos veteranos de guerra, no quiso escribir memorias bélicas ni relatar batallitas al estilo de un cronista. Lo suyo fue distinto. Cogió todo ese horror y lo convirtió en mito. Como ha señalado algún que otro estudio académico, su reacción al conflicto no fue el testimonio, sino la transfiguración. Esto es increíble porque no escribió para escapar, sino para comprender. Su prosa fantástica no es evasión, sino una forma de darle forma al sinsentido. ¿Verdad? La historia de Beren, efectivamente, enfrentándose a Morgoth, con todo en contra, un ser diminuto, mortal y muy blandito por todas partes, simboliza esa parte, en parte esa lucha contra ese mal absoluto que parecía inabarcable, ¿no? El Silmaril no es solo una joya, evidentemente, no solo en la historia, sino alegóricamente hablando, es un fragmento de luz, la luz de los árboles que ya no existía, de un tiempo mejor, de cuando todos éramos más felices y íbamos a por agua al pozo.
Qué Eh, bonito, me encanta. sí, es un símbolo de esperanza, ¿no? Ahí, como cuando lavábamos las sábanas del Señor en el río, con las manos heladas. Era Ajá, vale. pues esa esperanza en la oscuridad total. Y el sacrificio de Lúthien, pues el acto de renunciar a la inmortalidad para compartir el destino del hombre mortal. Si es que te mato, Lúthien, si es que te mato. No es simplemente romántico, ay, hija de mi vida, de verdad no podías renunciar a otra cosa, a los vestidos, que tenías un montón. Es redentor, o sea, así. En un mundo devastado por la pérdida. ¿Por qué te tapas? No, perdóname, no, estoy asistiendo a un accidente de tráfico, continúa, no, Ay, no. de verdad, es que si yo pudiera ser inmortal, en fin, en un mundo devastado por la pérdida, como era este encuadrado en la Primera Gran Guerra, Tolkien necesitaba creer que el amor podía sanar y que había algo más allá del barro y una trinchera ahí horas y horas viendo cómo los de al otro lado se encendían un pitillo. Y ojo, que no es cosa de corazones, también hay religión y aquí es donde vamos un poco al tema. Tolkien, converso ferviente al catolicismo, veía la inmortalidad como un regalo divino. Y en su mitología los humanos no están malditos por morir, aquí es donde íbamos, ¿no? Están bendecidos. Lúthien, al renunciar a la eternidad, pues abraza esa humanidad y lo hace por amor, amor. Quizás un mensaje subyacente de conversión al catolicismo. En fin, bueno, pues en su mitología, pues esto, no están malditos, pero bueno, cualquiera lo diría, ¿sabes, señor? Un gesto, pues eso, resuena en que era tremendamente católico de la vida. Y bueno, el mito de Beren y Lúthien se convierte en una síntesis de lo más íntimo y lo más universal: amor, muerte y sobre todo la trascendencia. Oh, qué maravilla. Bueno, vamos a meternos un poquito más en contexto histórico una vez más. Estamos en la Europa de posguerra, todo hecho polvo, las familias destrozadas, gente comiendo cuerdas. ¿Os acordáis cuando comíamos cuerdas? Los ideales tambaleándose y los jóvenes como Tolkien buscando sentido donde antes solo había certezas. La necesidad de inventar una mitología para Inglaterra no fue una excentricidad, sino un acto de reconstrucción espiritual. Crear un pasado heroico, con canciones, mapas y genealogías, era su forma de sostener el presente. Por eso, todo este cuento es, con sus lobos gigantes, sus batallas, todo esto aquí subyace algo muy profundamente humano. Y vamos a ir acabando ya, si te parece, querida Diana, con la última lectura. Me parece perfecto. Con la última lectura de esta noche, ¿vale? Dejo que elijas tú cuál quieres, porque tenemos varias. Puede ser... Esta me gusta. Esta me gusta porque salen más elfos. Va a salir más elfos. Salen más elfos. No iba solo, Beren, Uh-huh. porque por lo que os he comentado antes, el tema es que todos los descendientes de Fëanor, que tuvo dos mujeres, Sí. pues todos los descendientes de Fëanor hicieron el juramento para recuperar los Silmarils por el papá o por su tío o por quien fuera, ¿no? En este caso el tío de Galadriel, aunque ella no hiciera directamente ese juramento. Okay. Y cuando llegaron a la Tierra Media fundaron sus reinos y bueno, pues las cosas se les fueron enfriando. Entonces, uno de ellos, un rey también muy importante, le dijo a Beren, pues oye, echarte un capote, ¿por qué no? ¿Por qué vais a ir solo? Te van a comer los piececitos. Cuando me digas, vamos con el siguiente bloque de lectura. ¿Vamos para allá? Vamos. Vamos dentro. Una tarde de otoño, Felagund y Beren abandonaron Nargothrond con sus 10 compañeros y viajaron junto a las orillas del Narog hasta su fuente en las cataratas de Ibirín. Bajo las montañas de la sombra descubrieron un campamento de orcos y los mataron a todos por la noche, y se llevaron los pertrechos y las armas. Por las artes de Felagund cambiaron de forma y de rostro hasta que parecieron orcos, y así disfrazados llegaron al camino del norte, y se aventuraron por el paso hacia el oeste, entre Erez Gwethrin y las tierras altas de Taur Nufun. Pero Sauron los vio desde la torre, y dudó, porque iban deprisa y no se detuvieron a dar cuenta de sus actos, como estaban obligados a hacer los sirvientes de Morgoth que fueran por ese camino. Por tanto, mandó detenerlos y conducirlos ante él. De este modo se libró la contienda entre Sauron y Felagund, que alcanzó tanto renombre, porque Felagund luchó contra Sauron con cantos de poder, y el rey era muy poderoso. Sin embargo, fue Sauron quien se impuso, como se dice en la balada de Lician. Entonó un canto de hechicería, de ocultaciones y revelaciones de falsedades y traiciones.
Allí Felagund respondió de pronto con un canto de obstinada firmeza, de guerra contra el poder y resistencia, de secretos guardados, de una fuerza de norte, de confianza, de libertad, de huida, de formas cambiantes y móviles, de emboscadas fallidas y trampas destruidas, de prisiones abiertas y de cadenas rotas. Los cantos se adelantaban y retrocían, flaqueando, zozobrando, y cuanto más crecía la fuerza de ese canto, más Felagund luchaba, y puso en sus palabras el poder y la magia que había traído del Vanés. Suavemente en la sombra oyéronlo a los pájaros que a lo lejos cantaban en Argothrond, y el suspiro del mar mucho más lejos, más allá del mundo del oeste, en la arena de perlas del país de los elfos. Se espesó entonces la sombra, creció la noche en Valinor, manaba la sangre roja junto al mar, donde los Noldor mataron a los jinetes de la espuma, donde robaron las naves blancas de velamen blanco de los puertos claros de lámparas. El viento se lamentaba, el lobo aullaba, los cuervos vuelan, el hielo murmura en las bocas del mar, los cautivos lloran tristes en Angband, retumba el trueno, los fuegos arden, y Finrod cae a los pies del trono. Entonces Sauron lo despojó de los disfraces y ellos aparecieron allí ante él desnudos y asustados. Pero aunque así se reveló lo que eran, no pudo descubrir Sauron cómo se llamaban ni qué proponían. Los arrojó por tanto a un foso profundo, oscuro y silencioso, y los amenazó con una muerte atroz a menos que uno de ellos le confesara la verdad. De vez en cuando veían dos ojos que ardían en la negrura, y un licántropo devoró a uno de los compañeros, pero ninguno traicionó a su señor. ¿Ya? Yo creo que sí, porque si quieres, es largo. Vale, pues lo dejamos aquí. Es que quiero comentar una cosa. Vale. Es que quiero comentar una cosa antes. Sí. Y luego, si quieres, seguimos por aquí o nos vamos al siguiente. ¿Vale? Hemos hecho la hora de programa, yo creo que ya está bien. Comenta si quieres lo que quieres comentar. Sí. Quiero comentar esto porque creo que es interesante en el lore, y ya que hoy hemos estado hablando, bueno, sobre todo del cuento, pero tampoco hemos hablado tanto de lore, esto es una cosa que me gustaría explicar, y es un tema de genealogías, y yo creo que para terminar está bien. Vale. Uno de los grandes reinos que tenemos, que son muy conocidos en El Señor de los Anillos, es el reino de Rivendell, ¿no? La última morada de los elfos, ¿no? Y esto viene, y es importante, porque de la unión entre este hombre mortal, que era Beren, y la elfa inmortal, que era Lúthien, nace Dior, ¿no? Que a su vez engendra a Elwin. No es la lechuza de Harry Potter, no, es otro, ¿no? Que se casa con Aerendil. Este nombre os sonará, el marinero de la estrella. Es un héroe que literalmente surca los cielos con un silmaril en la frente. Y de ellos nacen dos criaturas muy especiales. Elros, que será el primer rey de Númenor, el antepasado de Aragorn, y Elrond, el señor de Rivendell, ¿no? Es la agente Smith de Matrix. Así que si alguna vez os habéis preguntado de dónde vienen los reyes de Númenor, es los medioelfos, y hasta Aragorn, como os he dicho, la respuesta está en este romance, ¿no? Bienvenidos, Borbones. ¿Por qué? Ahora os pregunto, aquí esto es un poco melón. Evidentemente con muchos siglos de diferencia, pero a lo mejor solo un paso entre la genealogía, la gente se casa con sus primos. O sea, es verdad que a lo mejor tu primo tiene 300 años menos, o 3000, pero es que te casas con tu primo, o sea, que es que está ahí al lado, ¿no? La importancia de Beren y Lúthien no se limita a esta genealogía. Los elfos, los medioelfos, los Pelargir, estos que llamaba Tolkien, podían elegir. Por ejemplo, Elros elige una vida mortal y por eso es rey de los hombres en Númenor, porque es mortal. Y Elrond, en cambio, el sanador, pues decide que mejor se hace inmortal. Oye, ¿quién no? Pero ¿por qué decidís esas cosas de verdad? Total. Y aquí es donde entra que Arwen es, y aquí es donde yo lo quería decir, Arwen es la hija de Elrond y la hija de Galadriel, que no me acuerdo cómo se llama, perdóname, pero no me acuerdo. Entonces, sí, el descendiente de Elros, que es Aragorn,
se casa con, oh sorpresa para nadie, la hija de su tío. Wow. Bueno, con muchos años de diferencia, pero al final es la hija de su tío. Bueno, o sea, en todo fin. este postulado canónico de Lore es para hablar de consanguinidad. Sí, es para Vale, esto nada perfecto, más. muchísimas gracias. Estamos acabando el vuelo del cometa de hoy. Vamos a proceder Vale. a leer los comentarios de la gente que nos deja cositas en iVoox y YouTube. ¿Quieres leerte tú los de YouTube, querida Vale, Diana? leo yo los de Yo YouTube. me leo los de iVoox. Tenemos en iVoox, en el último programa que hemos publicado de La Casa de Asterión, de nuestro querido padre y Gengis Khan literario, tenemos a Alex Corps que dice: increíble programa, hablaron de tu héroe, tu Avenger, es verdad. Nova Blanca agradece que mencionemos a Tolkien. Okami dice que, bueno, ahora que he leído bastante a Schopenhauer, que era como para mí su filósofo más admirado, es hora de releer a Borges. Exacto, es muy buen punto. Tenemos a el sótano del Lovecraft podcast buenísimo de cuentos Lovecraftianos que tenéis que ir a escuchar. Dice: me ha encantado, tengo pendiente empezar a leer a Borges y este relato y este análisis no han hecho más que incrementar mis ganas. Tenemos a Ana Paula Schwartz que dice: cuánta piedad genera Asterión. Un sabio loco, un niño respetuoso y, perdón, un niño perpetuo y grandilocuente, preservado en el cuerpo de un monstruo, relegado a ser el otro al que rechazar y temer, esgrimiendo su orgullo. No en vano mi madre era una reina, que no puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. Buenísimo comentario, muchas gracias, Ana. Un bot nos deja HHG, gracias por la casi venta de bitcoins. Y Aitor Bertomeu nos dice: buen análisis, como siempre. Enhorabuena a los Gracias, dos. Aitor. Y enhorabuena también a Oscar por su relato. Recordemos que en el anterior programa hablamos del ganador del 41º certamen de microrelatos y fue Oscar Calleja. Y dice Aitor: no escribe mal Borges, pero prefiero a Oscar. Y yo he de decir que también. ¿Qué tenemos por YouTube, Diana? Pues mira, por YouTube tenemos Carlos de Miguel Chávez, habitual de esta casa, que te manda un abrazo fuerte. Y tenemos también un comentario de Vagabond, que sale a pasear a menudo con Siempre, nosotros, sí. pero dijo que como hoy vamos a hablar de Borges, merecía la pena que lo escuchara por la mañana cuando lavaba los platos, que hace estupendísimos asesinos y mejores psicópatas. Y bueno, pues con respecto a la pregunta que hice yo, que decía que si el monstruo se hacía nacía o se hacía por la falta de cariño de sus coetáneos, dice que la triste verdad, sin importar en qué época un monstruo es marcado como tal, más que nada por su apariencia y no por su forma de actuar. Es decir, vale, no seáis prejuiciosos, con la gente así regulinchis, que tiene cuernos y le cae la papica. gente regulinche como Viciársela. concepto, me gusta. Sí. También nos dice Cornelia Wagner que Borges es el mejor monologuista de humor de la tradición argentino-malvinesca. Ah, Malvinas, vale. O si se prefiere, de la tradición hispano-gibraltareña. No he entendido nada. Brindo Muchas por gracias, ello. Cornelia. Brindo por ello, Chupito. gracias. Ego Blanc, también un maravilloso habitual de esta casa, nos dice que para enmarcar el programa. Muchas gracias. Y Anto Guerra nos dice que excelente análisis, muchas gracias. Que el Nobel, efectivamente, nuestro padre, nuestro nunca suficientemente amado padre, se merecía el Nobel. Borges Mucho tenía más. una vida espiritual inmensa y en Argentina estamos soportando un frío horrible con muchas lluvias. Ya lo siento, también os digo que me cambiaba por el frío argentino. Vale, vamos a cerrar ya con un par de comentarios. Leído ya iVoox y YouTube, muchas gracias. Comentar, por favor, seréis bendecidos con nuestra total y absoluta cariño, amor. No sé articular femenino y masculino en las frases, estoy cansado ya. El caso es que Fantarquía. ¿Qué es Fantarquía? Bueno, Por Dios, cuéntame más. Bueno, hoy Fantarquía nace oficialmente. Ya hemos comentado en foros privados y en fin, entre gente de confianza. Fantarquía es un festival de literatura y podcasting relacionada con la fantasía peligrosa que vamos a celebrar dentro de unos meses en Valencia. La fecha
no está todavía clara del todo. Se producirá en La Lenta, que es un invernadero cultural cerca de las Torres de Quart, en Valencia, y queremos hacer ahí una jornada de podcast, literatura, escritores, libros y locuras como esta, pero en directo con gente. ¿Veis por qué lo tenía que explicar él y lo bien que habla? No valía la pena que lo explicara yo. Bueno, lo has intentado. El caso es que habrá cerveza, habrá música, habrá buen rollo, una jornada Habrá entera. rol. Habrá rol, habrán talleres literarios, habrán cosas. Entonces, os invitamos a seguir la cuenta en redes sociales de Fantarquía para difundir, para promover todo aquello que estamos montando, porque será de libre acceso, gratis para todos. Así que, adelante, echarnos una mano para que esto pueda suceder. Otro comentario más, grupo de Telegram, lo tenéis en las descripciones de este programa tanto en iVoox como en YouTube, y también nos podéis apoyar en Patreon y en iVoox como Recordad, mecenas. perdón, que si nos apoyáis en Patreon podréis votar cuál es el siguiente análisis literario que queréis que hagamos el siguiente domingo. Bueno, Voy a abrir por un par de días nada más la encuesta. Quiero que sepáis que la abriré igualmente hasta que se haga lo que yo quiera. bueno, pero se aceptan sugerencias, ¿vale? La encuesta será Sí, en Patreon para efectivamente. mecenas, pero escuchamos sugerencias porque, claro, al fin y al cabo hay que montar la encuesta con ideas. Entonces, decidnos Sí. qué os gustaría de qué os gustaría que sea el siguiente programa, y Diana, en su absoluta tiranez, decidirá si es válido o no. Dicho lo cual... Pero bueno, o sea, yo soy una especie de Galadriel. Yo os gobierno con mano de hierro, pero me queréis porque soy maja. Ah, ok. Bueno, vamos a marchar ya. Ha sido un verdadero placer, queridos míos. Gracias por estar al otro lado escuchándonos, apoyándonos en redes sociales y todo lo demás. El martes que viene habrá clase de la Academia Oscura. Veremos el Grimdark. El Grimdark, damas y caballeros, en toda su profundidad, toda esa sordidez sensorial, esos cuchillos por la espalda, esos políticos feudales llenos de barro y orines. Maravilloso. ¿Por qué no nos iba a gustar algo así, verdad? Fantasía Madre peligrosa, mía, una vez más. Ya ha llegado un momento en que no sabía si estabas hablando de cosas ficticias o de la realidad más mundana. Del PP de Valencia, ¿verdad? Jaja, nunca se sabe. Vamos a irnos ya. A ver, es bastante. Álvaro, Se presta bastante. Estás pisándome mi papel. Lo siento. Así que un besito a todos y gracias por escucharnos. Hasta la Adiós. próxima. Adiós.